Canal 7 y la Universidad Católica de Santiago del Estero presentan al Padre Ariel Álvarez Valdés en La Otra Cara de la Verdad. ¿Cómo les va? Como siempre, un gusto inmenso poder compartir con usted, con su familia, este ratito que nos permite Canal 7 para ingresar a su hogar y continuar con este ciclo La Otra Cara de la Verdad con el Padre Ariel Álvarez Valdés. Muy buenas noches, Padre, ¿cómo le va? Buenas noches, Rogelio, ¿cómo estás? Mire, la verdad que no sé muy bien cómo empezar este tema, ¿no? Porque desde que estamos en el aire por Canal 7 con este ciclo, uno, gracias a Dios, ha escuchado muchos elogios para el programa, palabras de aliento, solicitud de que ampliemos el horario, de que no terminemos el ciclo, de muchísima gente contenta. Alguna vez comentamos que nos decía mucha gente que se ha reencontrado con la fe, que ha vuelto otra vez a reencontrarse con la iglesia, que ha vuelto a los sacramentos, y hasta un ateo que alguna vez le comenté, nos decía, escuchándolo a este cura tengo miedo de dejar de ser lo que he sido toda mi vida, o sea, de ser ateo, porque es tan lógico lo que plantea, tan razonable, que uno, hasta yo, me atrevería a creer. Bueno, eso nos pone muy contentos, eso nos alegra muchísimo, porque creo que esa gente, ese número, ha ido siendo cada vez mayor, ese grupo de gente ha ido creciendo. Pero evidentemente, esa es una parte. Y la otra parte está... ¿Hay otra parte también? Hay otra parte. Toda moneda tiene dos caras. Y hay otra cara en esta moneda, que es la gente que no está contenta, que dice que estamos expulsando a la gente de la iglesia, que la gente cada vez tiene menos fe por culpa suya, que la gente ya no cree nada, que usted lo único que hace es confundirla. Y hasta están los que agreden, están los que insultan. Y mire, yo estoy convencido, creo que lo aprendí a través del periodismo político, que cuando alguien agrede, cuando alguien ofende, cuando alguien descalifica a la otra persona es porque no tiene argumentos con que rebatir el argumento del otro. Y también en esa suerte de insultos escuché muchas cosas, y a mí me encanta la paz y la tranquilidad con la que usted recibe todo lo que se le dice, intelectualoide, doctorejo, y cuantas otras barbaridades que uno escucha. Pero la última ya colmó mi capacidad de asombro. Hay una última. Hay una última que colmó mi capacidad de asombro. Vez pasada fueron a decirme que han llegado a la conclusión que usted es el anticristo, padre. ¿Que yo soy el anticristo? Sí, bueno, pero claro, usted se ríe, pero yo que soy medio supersticioso, por ahí tengo miedo sin saber frente a quién estoy sentado, ¿no? No me diga que vos también crees que yo puedo ser el anticristo. No, yo no creo que usted pueda ser el anticristo, pero por ahí lo dicen y uno, qué sé yo. Dicen que usted es el anticristo. Por las cosas que decimos. Por las cosas que decimos. Es decir, ¿qué es el anticristo? Sería bueno que pudiéramos aclarar qué es o quién es el anticristo. Ay, ¿quién es? No, no es usted. Déjeme tranquilo. No soy yo el anticristo. No es usted. Para saber quién es el anticristo hay que preguntarle a la Biblia. No es cuestión de inventar, no es cuestión de que cada uno salga a decir a mí me parece que es este, que es aquel. El anticristo es el personaje más conocido de toda la Biblia, más nombrado, más citado. Sin embargo, la gente no tiene idea dónde está y qué es lo que la Biblia afirma del anticristo. No, pare. Vos sabes que a lo largo de la historia... En la Biblia está clarito lo del anticristo. Sí, pero no está donde la gente cree que está. Todo el mundo cree que el anticristo está en el Apocalipsis, y el Apocalipsis jamás menciona al anticristo, no dice ni una sola palabra sobre el anticristo. Hay otros libros de la Biblia a donde quiera buscar la explicación sobre el anticristo. Y por no haber hecho eso, fíjate a lo largo de la historia, por ejemplo, algunos lo han identificado con Mahoma, el fundador del Islam, muchos católicos han dicho que era Lutero, el fundador de los protestantes, muchos protestantes dicen que el anticristo es el Papa, porque es el representante de la Iglesia Católica, otros han dicho que es Hitler. Cada uno inventa, busca algún personaje y sale a decir, ese es el anticristo.
Han llegado a decir que hace poco ha nacido, que ha nacido en un país europeo, que va a hacer esto, aquello. O sea, a la hora de inventar, cada uno inventa lo que se le da la gana. Pero nadie va a la Biblia a buscar qué es lo que dice la Biblia del anticristo. ¿Y la Biblia cómo define el anticristo? O sea, ¿qué es el anticristo para la Biblia? Primero hay que buscar y averiguar a dónde de la Biblia está lo del anticristo. Solamente hay 2 libritos de la Biblia que hablan del anticristo, que son la primera carta de San Juan y la segunda carta de San Juan. Fuera de ahí no hay ninguna otra parte de la Biblia que hable del anticristo. O sea, el único que lo nombra es San Juan y en sus cartas, ni siquiera en su evangelio. Ni en el evangelio, ni en ningún otro evangelio, ni tampoco en ninguna otra carta, ni siquiera en el Apocalipsis. El Apocalipsis habla de la bestia, pero no del anticristo. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. La bestia es una cosa, el anticristo es otra cosa. Los mismos libros de la Biblia separan. Hay gente que cree que el número 666 es el número del anticristo. Es el número de la bestia del Apocalipsis, pero no del anticristo. La Biblia dice claramente quién es el anticristo y cómo identificarlo. Y Juan, discúlpeme, en sus cartas, ¿define qué es el anticristo? ¿O define quién es? Exacta y clarísimamente lo dice para que nosotros no nos equivoquemos. ¿Me lo puede aclarar? Sí, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, tenemos la primera vez que aparece el anticristo. Dice en el versículo 18, hijos míos, estamos en los últimos tiempos. Han oído que iba a venir un anticristo. Fíjate cómo Juan está preocupado porque su gente, su comunidad, ha escuchado rumores de que viene el anticristo. O sea, estos comentarios que se hacen ahora y que asustan a la gente, ya eran hechos en aquel tiempo. Hace 2000 años. Hace 2000 años ya era viejo el chisme de que se venía el anticristo. Y entonces San Juan, para que la gente no tenga miedo y no se asuste, les escribe esta carta. Y les dice, han oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido. Allá, hace 2000 años. Con lo cual nos aclara muchas cosas. En primer lugar, que no es cierto esos rumores que andaban diciendo por ahí. En segundo lugar, que no es uno, sino muchos. Y en tercer lugar, que no son del siglo XX, sino del siglo I. Por lo tanto, los anticristos eran de aquella época. Entonces, como si aquí dice claramente, muchos anticristos ya han aparecido, ¿por qué decimos que va a aparecer en el siglo XX, que va a venir al final de los tiempos, que va a venir al fin del mundo? Ya apareció en el siglo I, el anticristo era de aquella época. Un poquito más adelante, nuestro autor no quería que la gente esté dudosa sobre quién es el anticristo, quiénes son estos que han aparecido. Entonces, en el versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo, ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, ¿quién es el anticristo? No es ni Hitler, ni el Papa, ni Mahoma, ni Lutero, ni ningún personaje que inventamos por ahí. Es todo aquel que niega a Dios Padre y a su Hijo Jesús. Eso es un anticristo para la Biblia. Un poquito más adelante en el capítulo... Entonces podríamos decir que hoy tenemos un montón de anticristos. Exactamente. Todos aquellos... Tomando el concepto que usted dice. El que yo digo no, el que dice la Biblia. Bueno, el que dice la Biblia. La Biblia nos enseña claramente quién es el anticristo para la Biblia. Aquel que niega que Dios es un Padre, que Jesucristo, pero no que lo niega en teoría, sino con la vida, en la práctica, que vive de una manera anticristiana. O sea, porque hay mucha gente que no cree en Dios, no cree en Cristo, pero su vida es buena, su vida es ejemplar, trabaja por el bien, por el amor, por la justicia. Esa persona, aunque no sepa, es cristiana. Pero muchos se dicen cristianos, van a misa, rezan, comulgan, y sin embargo durante la semana tienen una vida bastante vergonzosa, que deja mucho que desear, que no dan ejemplo. Eso para la Biblia son el anticristo. Bueno, como conozco su prédica y como conozco su vida, entonces garantizo que no es al anticristo, según la Biblia. Por lo menos. Por lo tanto, me quedo tranquilo. Y la última vez... Sigo con el programa. Quería mencionar, porque hemos dicho que eran 2 libritos. 2 libros, En sí. la segunda carta de San Juan, en el versículo 7, muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en serio a este mundo. Ese es el anticristo. O sea, la Biblia es clarísima en su afirmación sobre cómo identificar al anticristo. Todo aquel que en su vida diaria, en su comportamiento, vive de tal manera en el pecado, en la vergüenza, en la corrupción y en la mentira, que está contradiciendo a Jesucristo. Bien. Gracias, Padre. ¿Está claro, Rogelio? Gracias, Padre. ¿Está claro, Rogelio? Podemos seguir haciendo con el programa. Sigamos. ¿Podemos ingresar al tema de hoy? Muy bien. Bien. Padre, cuando llega el mes de diciembre y hasta un poco antes, pareciera ser que la vida de las personas cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se acerca la Navidad. Se acerca el cumpleaños de Jesús, del Dios al que usted está haciendo referencia en este momento. Es cierto. Y digo que parece que la gente cambia, aparece mayor solidaridad en el corazón de los hombres,
aparece mayor afecto, hay un mayor cariño, el amor parece desparramarse por el mundo, se frenan las guerras, se frenan las agresiones, hay treguas en todas partes, ha llegado o está por llegar la Navidad. Gente que no se saludaba, se habla. Sí, Sí, el cariño parece salir por los poros, hay reconciliación entre amigos, se reconcilia y se reencuentran las familias. Es que llega el 25 de diciembre. Llega la Navidad. Y en broma y en serio una vez decía un amigo, sí, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre la Navidad? Y me contestó, ¿y por qué está en el almanaque? Ahora, ¿usted tiene una explicación un poquito más bíblica por qué celebramos el 25 de diciembre? No me diga porque nació Jesús, porque ya lo sabemos. Algo más bíblica. Es que ahí está el problema, Rogelio. No te puedo decir que celebramos el 25 de diciembre porque nació Jesús, porque la Biblia no nos da ninguna fecha del nacimiento de Jesús. Es lo que está por decirle, no existe ninguna fecha. No existe ninguna fecha. O sea que el 25 de diciembre no es realmente el día en que nació Jesús. Es más, si nosotros nos tuviéramos que atener a lo que dicen los evangelios, Jesús puede haber nacido en cualquier mes del año, pero el único mes que seguro que no nació es diciembre. ¿Por qué? Porque nos dice el Evangelio de San Lucas que cuando Jesús nació, la noche en que nació, había unos pastores que estaban al aire libre con su rebaño y unos ángeles se les presentaron. Pero resulta que en diciembre, allá en el hemisferio norte, es pleno invierno. ¿Qué hacían unos pastores al aire libre? Si encima diciembre es el mes de las lluvias. Nunca los pastores están al aire libre en diciembre con sus ovejas y con su rebaño. Por lo tanto, si el día que nació Jesús había unos pastores con su oveja y rebaño al frente, significa que Jesús nació cualquier mes del año menos diciembre. Jesús nació cualquier mes del año menos diciembre. El único que y se nosotros nos volvemos buenitos en el mes de diciembre. Una pausa, ya volvemos. Se imaginará las bromas que hay entre los productores, los iluminadores, los cameraman, acá en el canal con lo que usted acaba de decir. Alguien acaba de gritar, alguien acaba de decir, a mi suegra no la perdono más en diciembre. Porque el diciembre no es la Navidad. Claro, padre, si usted asegura que la Biblia asegura que Jesús puede haber nacido en cualquier mes del año, menos en diciembre, ¿por qué nosotros, los cristianos, en el mundo entero, el 25 de diciembre celebramos Navidad? Es una linda pregunta, porque tiene un hermoso mensaje en su respuesta. La Biblia no nos cuenta qué día nació Jesús. Entonces los primeros cristianos ya desde los primeros tiempos quisieron celebrar el cumpleaños de Jesús. ¿Cuándo podemos celebrar su nacimiento? Y no sabían. Entonces se fijaron distintas fechas. En el siglo III, por ejemplo, había países donde se celebraba el nacimiento de Jesús el 20 de abril, en Oriente se celebraba el 6 de enero, en otras partes el 17 de noviembre, hubo lugares en Europa donde se celebraba el 25 de mayo, o sea, hubo... ¿Pero tenían algún sentido esas fechas? Discúlpeme. Sí, por tradiciones o por algunos recuerdos que ellos tenían, celebraban distintas fechas. Pero resulta que en el siglo IV se desató un gran problema en la iglesia. Apareció un sacerdote que comenzó a enseñar una herejía muy grande. Este sacerdote se llamaba Arrio, y la herejía tomó el nombre de él, se llama el arrianismo. ¿Qué enseñaba Arrio? Arrio decía que Jesús no era Dios, era un señor cualquiera que había venido a este mundo y que Dios lo había creado para que lo ayudara a salvar a la humanidad. Y entonces Jesús vino a salvar a la humanidad y en agradecimiento Dios lo convirtió a este muchacho en Dios, le dio el título de Dios siendo Dios. Entonces, esta gente, para mucha gente era más lógico pensar que un hombre cualquiera, Dios, en agradecimiento le dé el título divino y no que Dios mismo haya venido a este mundo, haya nacido de una mujer. Entonces mucha gente comenzó a seguirlo a Arrio. Y no solamente sacerdotes y gente, sino hasta obispos hubo convencidos de que esta era la verdad. Imagínate, se destruía
toda la fe que tenemos de que Jesús era realmente Dios. Y entonces se armaron unas polémicas tremendas. Se nos cuenta, por ejemplo, las actas de aquella época, que la gente discutía por las calles, discutía en las misas, los obispos, los sacerdotes, en todas partes. Un grupo decía, Jesús sí es Dios, otros decían, Jesús no es Dios. Y entonces los arrianos contra los no arrianos desataron batallas campales. Más o menos lo que pasa ahora con la otra cara de la verdad. ¿No? Que se lo discute en todas partes, en las familias, en las fábricas, en las oficinas. Más o menos, nada más que nosotros no decimos ninguna herejía. No, creo. No, estamos seguros, no solamente Pero digo, creemos. la polémica era así, más o La menos. polémica era así. Hasta que en el año 325 los obispos de todo el mundo de aquella época dijeron, vamos a hacer un concilio para que pongamos fin a esta cuestión. Y el concilio se reunió en una ciudad llamada Nicea, que queda actualmente en Turquía. Por eso se llama el concilio de Nicea, que es el primer concilio de toda la historia de la iglesia que se reunió. ¿De qué siglo es? En el siglo IV, año 325. Y en ese concilio se juntaron todos los obispos del mundo, eran unos 300 en aquella época, y después de estudiar y debatir llegaron a la conclusión, Jesucristo es realmente Dios desde el día de su nacimiento. Nació Dios, vivió Dios y murió Dios. Y entonces todos los obispos y sacerdotes que no creían esto fueron dejados de lado, quitados de sus puestos, expulsados de la iglesia, y quedaron únicamente los obispos y sacerdotes que creían que Jesús era Dios. Pero estos otros obispos y sacerdotes siguieron predicando que Jesucristo no había sido realmente Dios y no había nacido como Dios. Y entonces un papa de aquella época llamado el Papa Julio I dijo, si llegamos a fijar el día del nacimiento de Jesús, llegamos a fijar la Navidad en todo el mundo, se va a acabar el problema, porque vamos a celebrar el nacimiento del niño Dios. O sea, al usar la palabra niño Dios, entonces vamos a ir enseñándole a la gente, creándole conciencia de que Jesús era Dios desde niño. Claro. Entonces se vio la urgencia de celebrar el día del nacimiento de Jesús, pero no se sabía cuándo, no había fecha, la Biblia no decía nada. Y entonces había por ahí una fiesta pagana de los romanos llamada la fiesta del Sol Invicto. ¿Qué es la fiesta del Sol Invicto? A ver, ¿qué es la fiesta del Sol Invicto? Los romanos creían que el sol era un dios, era la divinidad. Ahora, fíjate que en el hemisferio norte, junio, julio es pleno verano. A medida que se va acercando el invierno, los días van siendo más cortitos, más pequeños, pues ha visto que va llegando cada vez más cerca el invierno, y entonces los días tienen menos luz, menos sol. La noche llega más pronto. La noche llega antes, el sol tiene menos fuerza, sale más tarde, se pone más temprano. Sí. Entonces los antiguos decían, mira, el sol cada vez brilla menos, brilla menos, brilla menos, se van acortando los días. ¿Llegará un día en que el sol se va a apagar del todo? Va a llegar un momento que se acorten tanto los días que el sol ya desaparezca, las tinieblas le van a ganar al sol, la oscuridad algún día podrá ahogar el sol. Y entonces llega el 21 de diciembre, que es el día más cortito del año, el día que menos sol hay. Allá en aquel hemisferio. En el hemisferio norte. Diciembre es pleno invierno. Y entonces llega el 22 de diciembre, 23, 24, 25, y los días vuelven a alargarse. Vuelve otra vez el sol a aparecer. Entonces dijeron, ve, el sol no ha sido vencido, las tinieblas no le han podido ganar a la luz. Entonces hagamos fiesta porque el sol es invencible, el sol es invicto. Y entonces el 25 de diciembre, cuando los días ya habían comenzado a crecer, se celebraba la fiesta del sol invencible. Eso era Roma. Eso eran los romanos. Entonces los cristianos dijeron, mira qué linda fecha. El 25 de diciembre es el día en que el sol, la luz, no puede ser vencida. Nosotros, Jesucristo, también un día creyeron que lo podían vencer. Lo metieron bajo tierra, lo ahogaron, lo taparon y terminó saliendo. ¿Quién es el sol invencible, el sol invicto? Jesucristo. Por lo tanto, qué hermoso día el 25 de diciembre para celebrar a nuestro sol. El verdadero sol es Jesús. Él es la luz que ilumina y que brilla en este mundo. Por lo tanto, el 25 de diciembre pasó a ser el día del cumpleaños de Jesús. Por eso, fíjate, aunque llegáramos algún día a descubrir realmente cuándo nació Jesús, no tiene sentido que toquemos el 25 de diciembre. Tiene que quedar el 25 de diciembre porque aunque históricamente no haya sido, es el día en que teológicamente, religiosamente, tiene el mejor sentido para celebrar el nacimiento de Jesús. Está bien, pero la Biblia da algún tipo de señal, de pauta que pueda permitir una investigación que se determine con exactitud el día o no. No da nada. No nos da, porque en aquella época los nacimientos no quedaban registrados. No había una dirección
de registro de las personas, un lugar donde se podía anotar, o registro civil donde se podía anotar dónde habían nacido las personas. Por lo tanto, simplemente por tradición se podían conocer algunas cosas. Así que cuándo fue que nació realmente Jesús, nosotros no lo vamos a poder llegar a saber nunca. Pero por lo tanto, el 25 de diciembre, de acuerdo al mensaje que usted deja, sería conveniente que sigamos celebrando la Navidad y que todos esos sentimientos de amor que surgen del hombre tienen un sentido. Claro, porque el 25 de diciembre, más allá de que históricamente no sea el cumpleaños de Jesús, es un hermoso grito de esperanza, es un hermoso canto a los hombres para decirnos justamente eso, de que Jesucristo, que es el sol invencible, jamás va a poder ser vencido por las tinieblas, por las tinieblas. Es caprichoso el elegir entonces el 25 de diciembre, no es porque está en el almanaque. No, al contrario, y fíjate que poco a poco, ¿cómo será de fuerte este sentido? Que a partir de Roma fue el primer lugar donde el Papa Julio I fijó esta fiesta de la Navidad. Y poco a poco en los distintos países se fue extendiendo. Llegó de a poco a toda Italia, después a toda Europa, después llegó al Oriente, y así llegó un momento en que actualmente todo el mundo celebra la Navidad el 25 de diciembre. Solamente las iglesias orientales, como las iglesias ortodoxas, no tienen el 25 de diciembre la Navidad, sino el 6 de enero. Ese día es el cumpleaños de Jesús para las iglesias orientales. Ahora, pregunto, ¿no? El tiempo y la era en la que nos toca vivir se mide y se cuenta desde el nacimiento de Jesús. Sí. ¿Puede haber error en eso al no tener precisión exacta de la fecha del nacimiento? Ese es otro problema largo que tendríamos que tratar a lo mejor en otra ocasión o en otro programa. Pero las eras o las formas de fijar los años son convencionales y por lo tanto no importa la exactitud, sino importa el sentido, la intención con la que se fija. Seguramente me lo va a explicar también en otro programa, pero por lo menos deme un título. No sabemos la fecha exacta de su nacimiento, pero sí podemos determinar exactamente cuándo murió, ¿verdad? Sí, Jesús sabemos que murió un 7 de abril del año 30. En el año 30 es el año exacto de la muerte de Jesús. Eso sí lo podemos saber porque los evangelios nos dan la fecha exacta en que Jesús habría muerto. Se nos dice que fue un 14 de Nisan, que había caído viernes, que era antes de una fiesta de Pascua que caía sábado. Con todos esos datos nosotros hemos podido precisar en qué año, en qué día y en qué mes exacto habría muerto Jesucristo. Bien, ya me complicó la vida y vamos a tener que hacer un programa especial con eso, porque a mí siempre se me enseñó que Jesucristo murió a los 33 años y usted me está diciendo que murió en el 30. Y nació en el 1, murió a los 30 años. Ya estamos complicados. Así que mejor lo dejamos para otro programa. 30 segundos para su reflexión final. Nosotros celebramos la Navidad el 25 de diciembre y Jesús no nació un 25 de diciembre, pero sin embargo es una fecha tremendamente cargada de sentido y de esperanza, porque el 25 de diciembre es la fecha del sol invicto, o sea, el día en que celebramos que la luz no ha podido ser vencida por las tinieblas y que jamás la esperanza, el amor y la luminosidad que Jesús ha venido a traer a este mundo van a ser derrotadas por el mal y por la mentira. A veces cuando nosotros nos vemos rodeados por tanta corrupción, por tanto engaño, por tantas mentiras y por tanta maldad, decimos, llegará un momento en que tanto mal que hay en el mundo terminen venciendo a la luz que Jesús vino a traer. Jesús vino a traer una esperanza y una semillita de un evangelio. Ese evangelio algún día va a llegar a ser ahogado por todo el mal que vemos, toda esta maldad que nos rodea terminará venciendo. Venciendo. El mensaje de esperanza es decirnos, por más que te veas ahogado, rodeado y por todas partes atiborrado de este mal, siempre la luz de Jesucristo va a terminar venciendo. Por lo tanto, el mensaje de la Navidad es que Jesucristo sigue siendo el sol invicto para todos los hombres. Que Dios los haga feliz. El próximo miércoles nos vamos a volver a encontrar por Canal 7 con el padre Ariel Álvarez Valdés para seguir con este ciclo, La otra cara de la verdad. Seguramente con otro tema tan apasionante como este que hoy nos relató el padre Ariel. Hasta el miércoles, gracias. הלב מלא והמון תודה והולם גם הוא איזה עולם
שמעיד. הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא היה. הללויה. הללויה לעולם. הללויה ישירו כולם, והענבלים הגדולים יהדהדו